Buenos días. Gracias por su presencia. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu salvarnos con la sangre de Jesús preciosa. Y gracias por permitirnos esta iglesia, Misión Palabra de Vida en Perú, también aquí en Chimbote, para que pudiéramos recibir la salvación y llevar la vida cristiana bien. Nosotros queremos al cielo, queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia para que podamos vivir una vida glorificando a Dios. Muchas almas perdidas en Perú están esperando tu palabra. Especialmente tú nos encargaste esta evangelización de Ancash, Dios. Hay muchas ciudades de Ancash: Huaraz, Casma, Huarmey, Santa, Coixi, Cocaras, Nepeña, y muchas almas que están allí, están esperando tu palabra. Por favor, usa nuestra iglesia para que podamos transmitir este correcto evangelio a muchas almas perdidas que están alrededor de nosotros. Especialmente a partir de 23 habrá el seminario presencial en este edificio de la iglesia. Dios, tocas nuestros corazones para que podamos invitar muchas almas que están alrededor de nosotros, para que puedan ser salvos. Dios, también por medio de esta semana nosotros queremos invitar muchas almas para que asisten a este seminario. Por favor, por medio de hoy día sermón, tu palabra nos calienta nuestro corazón para que podamos practicar una vida adecuada ante ti. Creemos que en esta hora, aquí tú, Jesucristo, estás aquí con nosotros. Por favor, con tu palabra, alimentanos. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos San Juan 11. San Juan 11, versículo 1. San Juan 11, versículo 1. Después encenderá aire acondicionado. Vamos a cerrar la puerta. 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que unió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba.
7 leemos juntos. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Ya. Seguimos aprendiendo el Evangelio de Juan. Hoy día empezaremos a aprender San Juan capítulo 11. En la Biblia están registrados 3 acontecimientos en los que Jesús resucitó a los muertos. El primero, la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, había muerto y Jesús dijo, a ti te digo, levántate, Talita Gumi, Talita Gumi. Y la niña que había muerto volvió a la vida. El segundo acontecimiento en el que Jesús resucitó a un muerto sucedió cerca de la puerta de la ciudad Naín. Llevaban el ataúd del hijo de una viuda que había muerto. Jesús tocó el ataúd y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el joven que había muerto se levantó. Y el tercer acontecimiento fue cuando Jesús resucitó a Lázaro, que llevaba 4 días muerto. Ese es el contenido del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Todos los acontecimientos en los que Jesús resucita a los muertos tienen un significado. Son la sombra de la obra en la que una alma muerta, al encontrarse con Jesús, nace de nuevo. Entre ellos el milagro en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, en el que Jesús resucita a Lázaro, es especialmente importante. Este acontecimiento muestra de la manera más clara la obra por la cual Jesús vino a este mundo para salvar las almas. Todo el capítulo 11 describe el proceso de resucitar a Lázaro y el resucitado ese acontecimiento. Y dentro de este relato, el pasaje que acabamos de leer narra cómo las hermanas de Lázaro enviaron con urgencia un mensaje a Jesús diciendo que Lázaro estaba enfermo y a punto de morir. Ellas deseaban que Jesús viniera pronto y lo sanara. Esta escena es como la manera en que hoy nosotros suplicamos a Jesús en oración. No oramos para que salve a las almas muertas, sí, ¿ya? Después de oír el mensaje de las hermanas de Lázaro, Jesús fue a donde estaban y lo resucitó. Esta escena nos muestra que el Señor oye la oración de los santos, sus hijos, y viene Él mismo para dar vida a las almas que estaban muertas. Pero aquí vemos que se describe cuál fue la relación de Jesús al oír la petición de ayuda de sus hermanas, ¿no? También se muestra que ¿qué hizo antes de ir a resucitar a Lázaro? Esto nos enseña cómo el Señor oye la oración de los santos que piden la salvación de las almas muertas y cuál es su reacción antes de dar vida al que estaba muerto. También podemos entender cómo el Señor prepara las circunstancias y cómo finalmente salva, ¿no? En un pasaje que nos ayuda mucho a nosotros que evangelizamos a entender al Señor. Si aplicamos este pasaje a la situación en la que cada uno de nosotros se encuentra, podemos comprender qué actitud
¿Qué actitud y qué pensamiento debemos tener en el proceso de evangelizar? Ya, versículo 1. Otra vez, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que unió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. María unió el perfume sobre Jesús y le enjugó los pies con sus cabellos. Es un acontecimiento que aparece más adelante, en un hecho que ocurrió después de este acontecimiento. Algunos, al leer el versículo 2, piensan que este hecho ocurrió después de que María rompiera el perfume, pero no es así. El Evangelio de Juan fue escrito después de que Jesús hubiera realizado toda su obra en esta tierra. Después de que Él murió, resucitó y ascendió al cielo, el apóstol Juan lo escribió por inspiración del Espíritu Santo. Lo escribió con pleno conocimiento del resultado final. Por eso, para ayudar a entender quién era María, menciona el acontecimiento más representativo entre Jesús y María, el del perfume. Aquí capítulo 12. Más adelante sí había. Versículo 1, 12 versículos. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, leamos juntos. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y unió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. El acontecimiento de la resurrección de Lázaro no ocurrió después del perfume, sino antes. El acontecimiento del perfume aparece en el capítulo 12. Durante el ministerio público de Jesús, muchas personas lo malinterpretaron, lo persiguieron. ¿Acaso no intentaron incluso matarlo? Y realmente lo mataron. Pero en ese tiempo, Lázaro y sus hermanas Marta y María lo recibían y lo atendían cada vez que Jesús venía. La Biblia registra claramente cómo ellos servían con gran dedicación a Jesús, a los 12 discípulos. Como estos hermanos de Lázaro, en cada época hubo personas que amaban al Señor y lo servían. Personas que deseaban acercarse al Señor y que querían agradarle. También, en tiempo actual, en nuestra época, hay personas que sirven al Señor, aunque no lo vean. San Mateo 25. San Mateo 25. Versículo 40. San Mateo 25, versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños,
a mí lo hicisteis. Versículo 45. Leamos juntos. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. La manera de servir hoy al Señor, aunque no lo veamos, es amar a la iglesia, a los santos, cuidarlos con amor y tratarlos con honra. ¿Por qué? El Señor está en medio de ellos, ¿no? San Mateo 18, versículo 20. Versículo 20, leamos juntos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, así estoy yo en medio en ellos. Ya, congregadores no solo significa los que congregan a la iglesia, los que son salvos, ¿no? Porque donde están 2 o 3 salvos en mi nombre, así estoy yo en medio de ellos. Por eso, aquí el Señor está presencia, ¿no? También en una reunión de distrito, ¿sí? Y reunión de los que los tienen otros lugares. También aquí el Señor viene. Por eso los hermanos quieren invitar los hermanos para servir al Señor. Eso es servir al Señor como lo hicieron los hermanos de Lázaro. Y también agradar al Señor por medio de nuestra conducta es servirle. Cada día hacemos innumerables elecciones entre honrar al Señor o menospreciarlo. Obedecemos la palabra de Dios o la ignoramos y obedecemos a la tentación del diablo. En cada momento, esta es la base de nuestras decisiones. Tomamos decenas de decisiones cada día, ¿no? Escuchar la palabra de Dios o no escucharla. Ir a la reunión o no ir. Orar o simplemente dormir, ¿ya? Leer la palabra o tomar el celular y ver YouTube. Todo esto son decisiones delante de Dios. Podemos pasar el día sirviendo al Señor o podemos menospreciarlo y servir al diablo. Cada día tomamos muchas decisiones. Desde que fui salvo, ¿he servido más al Señor en mi vida o he servido más al diablo? Pronto llegará el tiempo en que tendremos que rendir cuentas delante del Señor. Ya, vamos a volver. San Juan 11. San Juan 11, versículo 3. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Marta y María sabían que Jesús era el Cristo. Por eso lo servían con gran dedicación. Y no solamente lo servían, sino que también les suplicaban cuando enfrentaban situaciones difíciles. Cuando su hermano Lázaro estaba enfermo y a punto de morir, Marta y María sabían que no podían hacer nada por sí mismas. Y al mismo tiempo tenían la certeza de que Jesús podía resolver esa enfermedad. De esto podemos aprender algo. La persona que sirve
fielmente al Señor en su vida cotidiana, también ora con sinceridad. Quien sirve al Señor con su vida diaria es alguien que vive pensando en Él. Por eso, cuando enfrenta una dificultad, no piensa primero en su propio método, sino en el Señor primero. Por el contrario, quien no sirve al Señor con su vida diaria, no piensa en Dios a lo largo del día. Por eso tampoco ora con frecuencia. Porque no vive cerca del Señor. Está lleno de sus propios pensamientos y métodos. 4, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando Jesús escuchó el mensaje de Marta y María, es decir, al oír la oración de los santos, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A los ojos de la gente de aquel tiempo, la enfermedad de Lázaro era claramente mortal y lo llevaría a la muerte en 1 o 2 días. Sin embargo, desde la perspectiva del Señor, esta enfermedad, ¿qué dice? No es para muerte, no es para muerte. La perspectiva del Señor y la humana pueden llegar a conclusiones completamente opuestas. Desde el punto de vista humano, la situación que enfrentamos puede parecer mortal y desesperante. Pero desde el punto de vista del Señor, no es así. Por medio de esa situación, Él puede obrar el bien y puede ser para la gloria de Dios y de su Hijo. A lo largo de la vida enfrentamos no pocas dificultades, ¿no? A veces a nosotros, ¿no? Enfrentamos pruebas tan grandes que no podemos ocultar nuestra angustia. En esos momentos nos sentimos como si tuviéramos una enfermedad mortal. Y nuestro corazón y nuestra vida se derrumban como si fuéramos a morir. Sin embargo, desde la perspectiva del Señor puede que no sea así. La visión del ser humano es limitada y corta. Limitada y corta. Pero el Señor lo ve todo, ¿no? Cuando enfrentamos una situación difícil, no debemos concluir primero que es una enfermedad mortal. Más bien, debemos preguntarle a Dios con claridad si realmente es para muerte o no. Si miramos hacia atrás en nuestra vida, no hemos pasado por momentos que parecían mortales, ¿no? Sin embargo, ahora vemos que la mayoría de aquellas emociones y sus causas ya se han resuelto, ¿no? Al final, no era una enfermedad mortal. ¿Saben Mongolia? ¿Saben? ¿Alguna vez han escuchado Mongolia? Es un país. En una zona rural de Mongolia vivía una familia compuesta por el padre, la madre y 2 hijas. Una de las hijas fue diagnosticada, enfermedad muy grave, ¿no? Con leucemia. En esa zona rural de Mongolia prácticamente no hay nada.
Solo hay una tienda en medio de una amplia llanura. La familia se mudó a la capital, Ulaanbaatar, para tratar la enfermedad de su hija. Aunque costara mucho dinero, todos trabajaron arduamente con el deseo de sanarla. En ese tiempo conocieron nuestra iglesia. Los 4 escucharon el seminario de la Biblia con un corazón afligido y los 4, todo, recibieron la salvación. La enfermedad fue tratada con éxito y hoy los 4 viven fielmente su vida cristiana en Ulaanbaatar. Esa leucemia no era una enfermedad para muerte, ¿no? No era. Al final, fue una enfermedad para la vida. Por medio de esa leucemia, toda la familia recibió la salvación. Desde el punto de vista del resultado, esa leucemia no fue para muerte, sino para vida. En realidad, para el cristiano que ha recibido la salvación, no existe la enfermedad para muerte. ¿Por qué? Porque somos personas que hemos recibido la vida eterna. Aunque muramos, iremos al cielo, ¿no? En Romanos 8. Romanos 8. Versículo 11. Romanos 8, versículo 11. Dice: Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Leamos juntos. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Qué significa? Si habéis recibido la salvación y el Espíritu Santo mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Somos personas que han recibido la promesa de la resurrección, ¿no? Resurrección. Lo que Dios ha preparado para nosotros es la vida eterna. Vida eterna. Es una vida eterna que nunca perece, ¿no? Primera de Juan. Busquemos Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, versículo 13. Primera de Juan 5, versículo 13. Leamos juntos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Los cristianos poseen la vida eterna. Si reflexionamos bien sobre nuestro destino, somos personas que no tienen nada que temer. La persona en cuyo corazón está firmemente arraigada la certeza de la vida eterna, cuyo espíritu está lleno de gozo por la esperanza de la vida eterna. Esa persona, por difícil que sea la situación, no la considera una enfermedad para muerte. Dice: vivificará también vuestros cuerpos. Esa es la perspectiva del Señor. Cada uno de nosotros tiene sus propias dificultades, ¿no? Nadie estaría que no
tiene ninguna dificultad. Tiene ninguna dificultad. Todos tienen algunas dificultades. Algunas son dificultades de nacimiento, otras son dificultades del entorno. Puede ser que estemos en una situación difícil para llevar la vida cristiana, o en una situación difícil para evangelizar. También puede sobrevenir de repente una gran prueba. En ese momento, lo primero que debemos recordar no es una enfermedad para muerte, no es. Debemos tener esto firmemente grabado en el corazón. La vida eterna está en mí. Y si hago la voluntad del Señor, Él me protegerá. Y aun si muera, entraré finalmente en el gozo eterno. Si no olvidamos esta verdad, ninguna situación será para muerte. No. Sin embargo, el diablo mete pensamientos negativos para arruinar nuestra vida cristiana. Quiere hacernos creer que nuestra situación es una enfermedad para muerte. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál? Su objetivo es desanimarnos a toda costa. Ya estás en una condición muy desfavorable. Tú estás sufriendo mucho por culpa de otros. Por esa persona estás en una situación muy difícil. Tú estás en una situación especialmente difícil e injusta. Los demás deben reconocerlo. Y el diablo mete este tipo de pensamiento en nuestra mente. Y nos sacude constantemente. Si no salimos de ese pensamiento, aunque pasen décadas, no habrá crecimiento espiritual. No. El Señor declara claramente que no es una enfermedad para muerte. ¿Dónde lo oído? En esta palabra de la Biblia, ¿no? La persona que no mira la promesa de la palabra y se aferra solo a sus propios pensamientos, trata todas las dificultades como si fueran una enfermedad para muerte. San Juan 11. San Juan 11, versículo 4. Versículo 4. Oyéndolo, Jesús dijo: esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Las hermanas de Lázaro consideraban que su enfermedad era para muerte, pero el Señor dijo que no era para muerte. A veces nosotros pensamos que la persona que vemos está en una condición para muerte. Llegamos a concluir que jamás podrá recibir la salvación este tipo de la persona. Como una persona muy mundana, sin interés en la palabra, una persona muy obstinada, personas que han cometido delitos o personas que viven tan ocupadas que no tienen tiempo para escuchar la palabra. Al verlos, a veces pensamos que no podrán ser salvos. Es decir, los consideramos como si estuvieran en una condición sin salvación. Pero el Señor declara, ¿cómo? Esta enfermedad no es para muerte. No es para muerte.
El Señor dice que si el alma de una persona llega a la muerte o no, depende de los cristianos. San Juan 20. San Juan 20. Versículo 23. 23. Leamos juntos. A quienes retiremos raíz del pecado, les son remitidos. A quienes se le retuviereis, les son retendidos. Jesús vino a este mundo para perdonar los pecados. Por eso finalmente murió en la cruz. Por medio de su sangre derramada en la cruz, pagó completamente el precio del pecado. Jesús mismo tiene autoridad para remitir los pecados. Al considerar esta palabra en el versículo 23, después de resucitar, confió a sus discípulos la autoridad para perdonar los pecados, ¿no? Aquí dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Mis discípulos, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Jesús dijo como así. Es decir, cuando se predica este evangelio del perdón, quien lo recibe es perdonado y es librado de la enfermedad para muerte. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Si el cristiano no predica el evangelio, esa persona permanece en una enfermedad para muerte. San Mateo 16. San Mateo 16. San Mateo 16, versículo 19. 16, 19. Y a ti te daré, a ti, a la iglesia te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Leamos entonces, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor ha confiado a la iglesia las llaves del reino de los cielos. La iglesia y cada uno de sus miembros poseen el evangelio, que es la llave del reino. Cuando usamos en la tierra la llave del evangelio, cuando se abre por medio de la palabra, se abre la puerta del cielo y esa persona puede entrar. Pero si en la tierra concluimos que alguien está enfermo para muerte y no usamos la llave del evangelio, también en el cielo quedará cerrada la puerta del reino. Por eso cuando vemos a un alma y pensamos, esta persona no podrá ser salva, no podrá escuchar el seminario. Eso es concluir su situación como si fuera una enfermedad para muerte. Es juzgar su destino eterno con nuestros pensamientos limitados. Ya sea que evangelicemos a nuestra familia o las personas que nos rodean, cuando se trata de evangelizar al esposo, la esposa, a los padres, a los hijos, puede que durante mucho tiempo no veamos fruto ni avance alguno. Como la situación se vuelve difícil incluso para mencionar el evangelio. El que evangeliza puede llegar
a pensar que la situación es como una enfermedad de muerte. Sin darse cuenta, puede tratarla como si fuera una enfermedad para muerte. Debería evangelizar a esa persona pensando, lo piensa, pero en la realidad casi ha renunciado sin intentar algo nuevo. Ya debería evangelizar a esa persona. En el corazón siente carga, pero en la práctica no hace nada. Pero el Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte. Su situación no es para muerte. No es una situación para retroceder ni para rendirse. Ya, hermanos, mírenme, reflexionemos. ¿Qué habría pasado si la persona que me evangelizó me hubiera considerado como una enfermedad para muerte? Ninguno de nosotros habría recibido la salvación, ¿no? Ninguno. No debemos considerar a las personas que nos rodean como si estuvieran en una condición para muerte por nuestros pensamientos limitados. Si los vemos con nuestros propios ojos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no les predicamos? ¿Por qué? Eso es tratarlos como si estuvieran en una enfermedad para muerte. Si vemos a nuestra familia, a nuestros vecinos, debemos invitarlos al seminario de la Biblia. San Juan 11, versículo 5. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo. En el versículo 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo. ¿Y qué hizo después de oírlo? ¿Qué hizo? En el versículo 6 dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús no fue de inmediato para sanarlo. Se quedó allí 2 días más. Después de estos 2 días, decidió ir hacia allí. Como dice el versículo 5, el Señor amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro también. Ya, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no fue de inmediato y permaneció 2 días más? De esta escena podemos aprender algo importante. Es una escena que nos muestra cómo el Señor responde a la oración de los santos a quienes ama. Poco tiempo después de que la noticia le fue dada, Lázaro murió. ¿Acaso Jesús no sabía que Lázaro moriría pronto? Sí, claro que lo sabía. Como Jesús es omnisciente, sabía que Lázaro moriría y que ya había muerto. Esperó hasta que llegara el momento oportuno para manifestar la gloria de Dios. Jesús no actuó de manera apresurada, porque cada acontecimiento tiene un tiempo perfecto que el ser humano no alcanza a comprender. A veces, cuando el Señor no responde rápidamente a nuestras oraciones fervientes, perdemos la paciencia, ¿no? A veces nos quejamos, incluso llegamos a resentirnos, ¿no? Un corazón apresurado produce resentimiento, quejas y reclamos.
Debemos reconocer que cuando la respuesta de Dios se demora, hay una razón clara. Ya, debe haber un propósito profundo del Señor que yo aún no comprendo. ¿Cómo así? Pensar así es lo correcto. Dios a veces permite pruebas para fortalecer la fe de los santos. Y en oraciones permite que pasen por sufrimiento. Y en ocasiones permite que pasen por sufrimiento. Pero al final no perdemos nada. En el capítulo 11 de Juan, Lázaro finalmente murió. ¿Acaso Marta y María sufrieron alguna pérdida definitiva por su muerte? No, ninguna. Más tarde, Lázaro resucitó. La gloria de Dios se manifestó. También ellos llegaron a conocer más al Señor y crecieron espiritualmente. Busquemos Romanos 5. Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, versículo 3. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Leamos juntos. La paciencia prueba. La prueba, la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Como en el caso de María y Marta, muchas veces el Señor escucha la oración de los santos y permanece un tiempo más antes de actuar. ¿Cuál es el propósito? Al final, Él quiere cumplir su obra en esos santos. La tribulación produce paciencia. Cuando soportamos la tribulación, adquirimos una paciencia capaz de resistir cualquier sufrimiento y dificultad. Esa es la razón por la que enfrentamos tribulaciones. Y luego, la paciencia produce prueba. Dios nos forma como hijos suyos, desarrollando en nosotros un carácter digno, ¿no? Él prueba y entrena al cristiano por medio de la paciencia. Y siguiente, la prueba produce ¿qué? ¿Cuál? Esperanza. Y esa prueba produce esperanza. ¿Qué la prueba produce esperanza? Significa que cuando fuimos salvos, éramos pecadores débiles. Pero al entrar en el reino de Dios, seremos perfeccionados como personas dignas de estar en su presencia. Hay una razón por la cual el Señor espera 2 días más. Hay una razón por la cual, aunque escucha nuestra oración en medio de la tribulación, no responde de inmediato. Ahora reflexionemos. El Señor no se fue a otro lugar después de esperar esos 2 días. Fue hacia Lázaro. Eso significa que al final lo resolvería todo. Pensemos. En el pasado hubo situaciones en las que sufrimos y oramos con fervor. En ese momento parecían muy graves, pero al final, ¿acaso no se resolvieron a la mayoría de ellas? ¿Ya? Sí. Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, versículo 2. Deuteronomio 8, versículo 2.
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 3 leamos juntos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En el versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Primeramente, ¿para qué? ¿Para qué primeramente? ¿Para qué? Para afligirte. En el hebreo original se usa la palabra leanoteca, afligirte, leanoteca, que significa afligirle para hacerle humilde, para afligirte. ¿Cuál fue el primer propósito de permitir una larga aflicción? Para afligirte, para hacernos humildes por medio de esa aflicción. ¿Por qué todavía nos desesperamos y nos perseveramos? ¿Por qué? Porque aún no nos hemos humillado. Porque todavía no nos hemos rendido ante Él. Porque seguimos llenos de nuestros propios pensamientos sin rendirlos. Por eso, para humillarnos, para que abandonemos incluso la pequeña idea de que podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, el Señor permanece 2 días más para humillarnos completamente. ¿Acaso no podrá confiarnos cosas más valiosas cuando nuestra fe haya crecido más? Ya. ¿Le daríamos un cuchillo afligido a un niño? ¿Sí o no? No podemos confiar grandes sumas de dinero a un niño también. ¿Por qué? Porque lo gastarán todo en juguetes, ¿no? Yo no les compro un celular a mis hijas. Un celular. ¿Por qué? Porque aún no han madurado lo suficiente. Puede que eso les ayude en algo, pero el riesgo de perjudicar su vida es mayor. Yo se lo compraré cuando terminen la secundaria. Cuando ellos terminen secundaria, yo voy a enviarles a Corea, ellos, para que deciden su propia vida. Ese tiempo voy a darles celular. Cuando hayan crecido, yo puedo confiarles cosas más valiosas. ¿Por qué? ¿Por qué permitió Dios el desierto a los santos? Y nada menos que durante 40 largos años. Porque Jesús no fue de inmediato después de oír el mensaje de María y Marta. Porque esperó 2 días más antes de ir para hacernos crecer, para confiarnos cosas más preciosas. Nos permite esas aflicciones con ese propósito. Dios confía en el que tiene más responsabilidad. El que tiene más, el confiable, tiene más fe madurada. Por eso el Señor permite el desierto y nos resuelve la situación de inmediato. Lo que para una persona son 2 días, para otra puede convertirse en
40 años en el desierto. El Señor nos prueba para confiarnos cosas preciosas y para llevarnos a su gloria. Sin embargo, cuando el Señor se queda esos 2 días más, hay personas que abandonan su lugar. Dificultades físicas, dificultades económicas, dificultades en las relaciones humanas. Hay muchas clases de dificultades, ¿no? ¿No es así? En esos momentos hay personas que actúan según sus propios pensamientos y por la impaciencia terminan abandonando el lugar que debían guardar. En lugar de humillarse. Al contrario, hacen cosas según su propio criterio. La impaciencia nos lleva a tomar decisiones que no son espirituales y finalmente actúa con necedad. Cuando el corazón se llena de impaciencia, si no se humilla, termina actuando de esa manera. Proverbios 14. Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 29. Proverbios 14, 29. Veamos juntos. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Por medio de esta palabra podemos entender algo, ¿no? Las emociones y la fe relacionan en dirección opuestas, ¿no? Aquí dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. La persona que controla sus emociones crece en la fe. Pero siguiente, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Quien no controla sus emociones no puede vivir una vida basada en la fe. Aquí dice, las emociones hacen que la fe retroceda, pero la fe hace retroceder a las emociones. La persona que vive en la fe no reacciona con ira ni de manera emocional en las relaciones humanas. El que está firme en la fe no deja que la impaciencia domine sus emociones ni actúa con necedad, porque su fe le da estabilidad emocional, no actúa con apresuramiento. Pero la persona que no tiene fe siempre tiene emociones en constante movimiento. Por eso cuando la respuesta a la oración se demora, cuando las cosas no salen como espera, las emociones se exaltan y se agitan. Y la persona se vuelve impaciente, se enoja con facilidad y se entristece rápidamente. Porque sus emociones reprimen la fe. Nada de lo que ha aprendido de la palabra de Dios se manifiesta en su vida. El Señor, después de escuchar la oración, muchas veces se queda 2 días más y retrasa la respuesta a esa oración. En ese momento debemos recordar las palabras que hemos aprendido. En ese momento.
No debemos decidir cosas importantes según nuestros propios pensamientos, sino que debemos orar, recordar las palabras que hemos aprendido y esperar la respuesta. Si no lo saben bien, vengan a la iglesia y pidan una consulta. Entonces busquemos la voluntad de Dios en la Biblia, ¿no? Hay personas que abandonan su lugar cuando la respuesta a la oración se demora. Eso es porque no tienen fe. No tienen. Como no tienen fe, les surge la impaciencia. Buscan primero métodos según sus propios criterios. Y con eso toman decisiones importantes. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Versículo 7. Cuatro, siete. Leamos juntos. He peleado en buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo es la última carta que apóstol Pablo escribió antes de morir. Al final de su vida dijo, ¿qué dice? He guardado la fe. Y hermanos, mírenme. ¿No es una frase verdaderamente admirable? ¿Ya? He guardado la fe. Al final de su vida declaró, he guardado la fe hasta el final. Nosotros también debemos poder decir estas palabras al final de nuestra vida. Al final de vida, cuando ya estemos en cama, ¿ya? Justo antes de morir, debemos poder decir esta palabra. No transigí en ninguna situación, sino que viví por la fe. Yo nunca abandoné al Señor en mi vida. Así. Estas son palabras que el apóstol Pablo dijo justo antes de morir. Son palabras verdaderamente admirables, ¿no? He corrido llevando el evangelio y he terminado la carrera. Yo he guardado la fe. Ya. Es una palabra hermosa, ¿no? Ahora reflexionemos en esto. Si reflexionamos detenidamente sobre lo que significa la palabra he guardado la fe, ¿qué significa? Significa que permaneció en el lugar donde debía estar hasta el final. En el lugar donde debía estar hasta el final. Hay hermanos que han sido usados valiosamente durante décadas en la iglesia. Cuando vemos a esos hermanos que van delante, no fueron usados por recibir una gran plenitud del Espíritu Santo inmediatamente después de ser salvos o desde el principio. No fueron usados por Dios desde el principio como ahora. Todos tuvieron un tiempo como nuevos creyentes. En este tiempo guardaron las palabras tal como la aprendieron. Cuando la iglesia les encomendaba tareas pequeñas, permanecieron fieles en ese lugar y daban lo mejor de sí. Así, permaneciendo fieles en el lugar encomendado, fueron creciendo poco a poco hasta llegar a ser lo que son hoy. Entonces, ¿qué significa haber guardado la fe? Significa que ha permanecido en el lugar que le correspondía. Algunos domingos aparecen y otros domingos no aparecen.
A veces viene a la iglesia o las reuniones y otras veces no vienen. Incluso cuando se les encomienda un cargo, a veces participan, otras veces no participan. Hay muchas personas que abandonan el lugar que les corresponde, ¿no? Es un lugar que debemos guardar con fidelidad. Cuando se les pregunta, siempre dicen que tenían una razón, que consideraban justa delante de Dios. Ya, hermanos, hay algunos hermanos así, aunque estuvieron ausentes de la iglesia durante mucho tiempo, dicen que yo siempre estuve con Dios. ¿Ya? ¿Tiene sentido esto? Son personas que viven la vida cristiana según su propio criterio. El Señor está donde se reúnen los han sido salvos, pero muchos abandonan el lugar donde deben estar por causa de su propio pensamiento. Entonces, ¿cómo pueden decir que están con Dios? ¿Cómo? Y aún así dicen que están sufriendo mucho por causa de sus aflicciones. Siguen sufriendo porque no se aferran a Dios, sino a su propio pensamiento, ¿no? Hay personas que manejan todo según sus emociones y pensamientos personales y no conforme a la palabra. No hay palabra en su mente. Y hermanos, al menos debemos guardar 5 lugares los que debemos estar: el sermón dominical, el sermón miércoles, la reunión de distrito, la reunión grupal, seminario de la Biblia. 5. Al menos 5 debemos guardar. Son lugares básicos, ¿no?, que debemos guardar. Ya se puede decir que ha guardado la fe si vive apartado de estos lugares. Si alguien dice esto, está en un gran error, ¿no? Sin embargo, hay hermanos así. Hay personas que están siempre en cualquier reunión: el sermón dominical, el sermón miércoles, la reunión de distrito, la reunión grupal, el seminario de la Biblia. Personas que están siempre en su lugar donde quiera que sea. Sí hay también estos hermanos. Personas que permanecen fieles y constantes en el lugar que les ha sido encomendado. Hay los hermanos así. Dios encomienda su obra a esas personas. Les encomienda una parte de las obras de esta iglesia que salva almas. Y si permanecen fieles en el lugar encomendado, les confía una obra aún mayor. ¿Qué podrá decir a esa persona al final de su vida? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Hay momentos en que el Señor, después de escuchar la oración de los santos, retrasa deliberadamente la respuesta. En ese momento debemos permanecer en el lugar que se nos ha dado y esperar en la oportunidad para poner en práctica la palabra que hemos escuchado. Los sentimientos, la fe son opuestas. Si elegimos algo apresuradamente según nuestros pensamientos y emociones, dejando la palabra, al final abandonamos el lugar que se nos ha dado. Hay oraciones en que el Señor, después de escuchar la oración de los santos, le traza la respuesta como si permaneciera 2 días más. Esto tiene el propósito de hacer crecer nuestra fe. Tiene el propósito de formar en nosotros un carácter paciente. Si todas las oraciones fueran respondidas de inmediato, nuestra fe no crecería.
El Señor es quien conoce con exactitud el tiempo oportuno y perfecto. Ustedes saben, yo solicité para llegar a Perú, aquí, para que la iglesia de Corea me enviara al Perú cuando primeramente 2017 yo 2018 yo solicité a la iglesia de Corea, pero no me permitió. ¿Ya? 2021, cuando estábamos pandemia, también solicité otra vez. La iglesia de Corea me enviara, pero tampoco permitió. Por eso ya quizás yo no podré ir allí. Yo pensaba así. Pero entre 2018 y 2023 yo he aprendido muchas cosas. Por eso ahora yo puedo funcionar como actual. El Señor no hace las cosas según nuestros deseos, ni conforme a nuestros pensamientos, sino que obra de la manera más necesaria y más adecuada para nosotros. Ya, hermanos, mírenme, ahora nos quedan una semana, solo una semana. Aunque la respuesta a nuestra oración no llegue, ya prediquemos la palabra hasta el final. Aquí dice, 4 versículo 1 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación, en su reino. Entonces leamos juntos: que prediques la palabra, que intes de tiempo afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pongamos en práctica esta palabra, no según nuestro pensamiento ni nuestras emociones. Ya vivamos esta semana conforme a la palabra. Cuando vivamos obedeciendo la palabra, experimentaremos la gran obra de Dios que Él manifiesta. Esforcémonos al máximo para que muchas puedan recibir la salvación en esta ocasión, en este seminario de la Biblia. Viene, ¿ya? Y no abandonemos el lugar donde debemos estar. Durante los 7 días del seminario de la Biblia, si estamos en otro lugar, desde las 7 de la tarde, ¿ya? Estaremos abandonando el lugar donde debemos estar. El seminario de la Biblia se decide por el ambiente. Por el ambiente. Hermanos, porque muchos adolescentes y niños han recibido salvación semana pasada. ¿Cómo? Ya, solo los consejeros han predicado bien, los maestros han atendido bien. No. Las hermanas todos los días cocinaban en cocina. ¿Ya? Los hermanos, incluso algunos viejitos también, ¿no? ¿Ya? Han venido para animar a los adolescentes, ¿ya? Y también algunos trajeron caramelos, ¿ya? Chocolates para darles, ¿ya? Para darles, ¿no? Con esto, oraciones, interés, ¿ya? Con este ambiente, ¿ya? Con este ambiente. Han recibido muchos adolescentes, niños, ¿no? El seminario de la Biblia se decide por el ambiente. Si cedemos al ambiente, el diablo gana. Debemos sentarnos juntos aquí y luchar juntos contra el diablo. Si una persona nueva se sienta en un lugar vacío y escucha la palabra,
¿La considerará valiosa? No. Debe haber muchas personas. Ya, hermanos, tomemos la decisión en nuestro corazón de asistir todos durante los 7 días. A partir de 23 del lunes a las 7, ¿a dónde? ¿A dónde tiene que estar? ¿En su casa? Ya. A partir de las 8 estaré aquí. ¿Ya? Al menos 6:30. Ya, hermanos, ya. Sinceramente, cada vez que pastores invitados venían aquí, las 7, ellos sentían vergüenza. ¿Ya? Aunque yo invité a un pastor para que predicara, no hay los hermanos invitados. Las 7 puntos, no había. Ya estuve avergonzado mucho. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, yo pensaba que entonces voy a demorar las 7:30. Entonces, si yo demoré 7:30, vendrán 8:30. Ya, ¿por qué así? Ya. Al menos 8:30, ¿no? Ya, aquí, ¿cómo escribe? ¿Cómo está escrito? Hora, 6. ¿Ya? ¿Se ve bien? 6. No va a mentir, no. ¿Ya? Con su acción hay que cumplir lo que ha dicho. 6:45. Deben estar aquí, ¿ya? ¿Estaría o no? ¿Sí o no? Ya ustedes han respondido todo. No voy a mentir, ¿ya? Gracias. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por darnos las palabras que necesitamos. Dios, queremos practicar en nuestra vida lo que hemos escuchado. Tu palabra siempre nos guía para que podamos guiar como hijos de Dios. Dios, también durante esta semana queremos invitar muchas almas para que escuchen el seminario de la Biblia a partir del 23. Dios, por favor, usa cada uno de nosotros para que podamos abrir nuestra boca proclamando Evangelio. Dios, por favor, usa nuestra iglesia para que podamos transmitir este correcto Evangelio a muchas almas perdidas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.